¿Cómo están, compañeros? Continuamos con el ejemplo número 2 del tema gases ideales. En este problema me dice un recipiente rígido contiene un gas ideal a 1227 grados Celsius y 200 kilopascales manométricos. Ojo con la palabra manométrico. El gas se enfría hasta que la presión manométrica es de 50 kilopascales. Sigue siendo manométrico, ¿sí? No es absoluto. Si la presión atmosférica es de 100 kilopascales, determine la temperatura final del gas. Bueno, entonces, si nos acordamos, nuestra fórmula de los gases ideales es presión por volumen es igual a la masa por la constante del gas dividido por la temperatura, ¿sí? Ahora, tenemos que analizar muy bien acá. Dice, un recipiente rígido contiene un gas. Esta es otra palabra clave, un recipiente rígido. ¿Qué dice que tiene una temperatura de 1227? Entonces yo puedo decir que mi temperatura 1 es igual a 1227 grados Celsius. Y la presión 1, o sea, está a 200 kilopascales manométricos, ¿sí? Ahora, dice que el gas se enfría, o sea, el recipiente sigue siendo el mismo. Lo único que va a pasar es que la temperatura va a cambiar. ¿Por qué? Porque dice que se enfría hasta que la presión, que sería la 2, sería de 50 kilopascales, ¿sí? Y lo que me pregunta es cuál es la temperatura final, o sea, la temperatura después de que se enfrió el recipiente. Pero si el recipiente es el mismo, entonces yo puedo deducir que el volumen es constante, porque si el recipiente es rígido, lo que está dentro, o sea, el gas que está dentro del recipiente, no va a cambiar volumen. Lo único que va a pasar es que se va a enfriar. Entonces, como les expliqué, no necesariamente el problema les va a decir que es un proceso isócoro o que está a volumen constante. Yo tengo que deducirlo al analizar el problema. Entonces, como el recipiente es rígido, mi volumen va a ser constante. Entonces, como la masa va a ser la misma, ¿sí? Dentro de mi tanque va a tener una cantidad de un gas ideal que yo no conozco, pero esa cantidad de ese gas solo se va a enfriar, o sea, la masa va a ser la misma. Y como va a ser el mismo gas, tanto en el estado 1 y el estado 2, y nuestro volumen es el que se va a mantener constante, entonces el volumen, la masa ideal R van a ser constantes. Entonces yo puedo deducir acá que la presión dividido la temperatura va a ser igual a la masa por R dividido el volumen. El volumen está aquí multiplicando, pasa a dividir, y la temperatura que multiplica pasa a dividir. Entonces yo puedo decir que el presión 1 dividido temperatura 1 va a ser igual a presión 2 dividido temperatura 2. Que es lo mismo que decir presión 1 por temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1. ¿Se acuerdan ustedes que esto era mi proceso isócoro, que es a volumen constante? Si ustedes hicieron su formulario, podrán checar que esta es la fórmula que habíamos deducido en nuestro primer video de gases ideales. Ahora, la presión 1 la tengo, la presión 2 la tengo, la temperatura 1 la tengo, la que quiero es la temperatura en 2. Entonces despejo para temperatura en 2 y esto va a ser igual a presión 2 por temperatura 1 dividido presión en 1. Ahora veamos, la temperatura en 1 yo debo convertirla a absoluta, porque aquí lo que tengo es manométrica. ¿Cómo la convierto? Sumándole 273. La presión en 1, como es manométrica, ¿sí? Yo debo sumarle los 100 kilopascales que me dicen que equivale la presión atmosférica. Entonces, más 100 kilopascales. Lo mismo tendría que hacer con la presión en 2. ¿Sí? Ahora veamos, 1227. Le sumo 273, mi temperatura sería de 1500. O sea, esta temperatura la temperatura 1 sería 1500 Kelvin. Sí, absolutos. La presión en 1 van a ser 300 kilopascales, porque a 200 le sumo 100, son 200 kilopascales, y la presión en 2 sería 150 kilopascales, porque 50 más 100 serían 150 kilopascales. Con estos datos ya puedo resolver mi problema, y entonces
la temperatura en 2 va a ser igual a presión en 2, 150 kilopascales, multiplicado por temperatura en 1, que son 1500 Kelvin. 1500 Kelvin, dividido la presión en 1, que eran 300 kilopascales. 300 kilopascales. Aquí podemos observar que los kilopascales se simplifican, entonces la temperatura en 2 va a ser 150 multiplicado por 1500 dividido 300. Esto es igual a 750 Kelvin. Pero se acuerdan que yo no voy a proporcionar mis respuestas en Kelvin, sino las voy a pasar a Celsius. Entonces a esto le debo restar 273. Entonces 750 menos 273 es de 477 grados Celsius. Por lo tanto, veamos, la temperatura disminuyó a 477 grados Celsius. ¿Se acuerdan que originalmente la temperatura era de 1227 grados Celsius? El problema decía que se enfría, o sea, se redujo la temperatura a 477 grados Celsius en ese tanque rígido. Gracias, cualquier duda, ya saben que estoy para servirles.